Estas son las imágenes con las que nos despertábamos el pasado 25 de junio con ese terremoto de magnitud 7 y que azotaba parte de Venezuela. Un terremoto que ya ha dejado la devastadora cifra de 1.400 fallecidos y más de 3.000 heridos. En una tarde en la que conocemos que ha habido otra réplica, un nuevo terremoto de magnitud 5 en una de las zonas más afectadas. Desde aquí, desde Alicante, trabajan por tratar de enviar material sanitario y también dinero a las zonas afectadas. Hoy precisamente vamos a estar con ellos, hablando con AMASVE, con la Asociación de Mujeres Venezolanas en la provincia, para saber cuáles son las necesidades y cuál es el trabajo que también se está desempeñando aquí de la mano de la solidaridad. En una tarde, cambiando de asunto y alegrando un poco, lo que se puede al menos, en la que vamos a hablar de música. Lo vamos a hacer de la mano de nuestra amiga, colaboradora, Elena Colina, que no viene sola, se ha buscado un aliado para hablar de el Stradivarius. Ustedes estarán pensando, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del Stradivarius? Aparte de una tienda, también es un violín. Hay más de medio millar de violines de estas características hechas por este conocido luthier, uno de los más caros, el Lady Blunt. Llega a costar más de 16 millones de dólares. En unos minutos nos adentran en todo ello y en materia Elena Colina y su joven aliado. En el penúltimo racó de festa de la temporada, en el que no vamos a hacer un repaso por lo que han dado de sí las fogueres de San Joan, pero sí queremos hacer un repaso, o mejor dicho, un viaje de ida y vuelta por la historia de la figura de la Bella del Foc d'Alacant. Para ello vamos a escuchar a 3 mujeres de fuego de 3 décadas diferentes. Así que ya lo saben, abróchense cinturones, tómense biodramina si se marean con las curvas, que esta explanada, penúltima semana, todo se ha dicho, arranca ya, ¡vámonos! Muy buenas tardes, señoras y señores. Arrancamos con la vista puesta en Venezuela. Ya se lo hemos contado, un terremoto que ha vuelto a sacudir parte de las zonas afectadas, y desde aquí, desde Alicante, se trabaja incansablemente por llevar a menos tardar material sanitario. Para hablar de todo ello está nuestra compañera Clara Boluda. Muy buenas tardes, Clara, cuéntanos, ¿con quién te encuentras? ¿Qué tal, Carlos? Son muchos los que aquí en Alicante están arrimando el hombro para ser solidarios con Venezuela. Es por eso que vamos a hablar con Miriam, presidenta de AMASVE. Miriam, cuéntanos, porque estamos rodeados de cajas, prácticamente ya no dais abasto. Sí, hemos tenido que paralizar en el día de hoy la recogida porque no tenemos cómo llevarla. Lo principal es que lleve, y esto cuesta mucho dinero, y yo creo que lo importante ahora es canalizar cómo lo llevamos. Pedimos a todas las autoridades que por favor nos ayuden, a los entes todos gubernamentales, ¿verdad? Y a las personas que puedan tener un transporte, algún medio de transporte para llevarlo. Tenemos para pagar unas cuantas cantidades, pero no llegamos a tanto, porque esto ha sido el amor propio del ser humano hacia unas personas que han sido totalmente desfavorecidas por la naturaleza. Y es una cosa que llevo en el corazón y que jamás se me va a olvidar, porque realmente la sensibilidad humana sí existe. Y estoy orgullosa de Alicante, de la comunidad alicantina, agradecida, y de todos los extranjeros de cualquier país que han venido, incluyendo los de Venezuela. Sí, Miriam, porque aquí es donde realmente vemos ese lado más humano, ¿verdad?, de la gente solidaria. Pero queremos saber, ¿cuántos días lleváis recopilando todo este material, todos estos productos que tenéis alrededor? Desde la primera noche, que ahora yo no sé en qué día estamos, ni qué hora es ahora, pero desde la primera noche empezamos a recibir, al día siguiente mejor, y al segundo día completo una locura total. Y ayer fue maravilloso la cantidad de personas que vinieron de cualquier parte de la comunidad valenciana, de Molina también, de Segura, vinieron de Murcia. O sea, es un ejemplar
lo que ha demostrado la gente, que la gente sí es solidaria. A veces, ay, la gente no colabora, esto, pues sí colabora. De verdad yo lo que quiero que esto llegue. Si alguien sabe de alguna manera cómo pueden ayudarnos a enviarlo y que llegue al destino y que no llegue a manos que van a apropiarse indebidamente de esto, de nuestro trabajo, del esfuerzo y sobre todo de las personas que lo necesitan, yo lo agradezco. Hemos llamado a entidades muy importantes que han viajado ya a Venezuela, pero como ya se han ido, no pueden ayudarnos en este momento. Todos sabemos cuáles son esas autoridades. Pero yo pido que por favor si se puede hacer un espacio especial para la asociación AMASBE, que tiene esta gran lucha y esta gran capacidad de haber recogido todo lo que tenemos, que nos ayuden, por favor. Sí, porque Miriam, como bien has comentado, aquí dentro ya prácticamente vemos que no caben más cajas. No. Incluso habéis tenido que sacar a la parte de fuera mucho del material que ya habéis recibido. ¿Vais a dejar de recibir más material por el momento? Cuéntanos cuál es la situación ahora mismo para todo aquel que esté ahora mismo en casa, quiera venir a traer material. Por ahora ya no podemos recibir más porque sería doloroso que lloviera en estos días, aunque estemos en pleno verano, y se nos moje lo que tenemos en el patio. No tenemos cómo cubrirlo, ¿sabes? Entonces se dañen medicamentos, alimentos, todas esas cosas. Nosotros no podemos ya cubrirlo, ¿vale? Y si se daña, a mí me partiría el alma junto a todo nuestro equipo, toda la gente que ha trabajado. Lo que necesitamos es que nos ayuden a enviar de alguna manera, que nos den información, que nosotros pagamos lo que sea, que por favor nos ayuden a enviar, que llegue al destino. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo al equipo de La Explanada y mucho ánimo y sobre todo daros la enhorabuena por el gran trabajo que estáis haciendo. A vosotros, de verdad, muchas gracias a todos los medios de Alicante porque de verdad hacía falta y de corazón estamos muy agradecidos. Bueno, así que Carlos, ya hemos visto la labor que está haciendo Miriam y toda la asociación para conseguir todo el material posible para hacerlo llegar lo antes posible allí a Venezuela. Gracias, Clara Bolude, y como decimos, estaremos todos muy pendientes de lo que sucede en Venezuela, hablando también con esas asociaciones que al otro lado del charco, a miles de kilómetros, aportan su granito de arena, y también desde aquí, desde la casa de todos los alicantinos, desde esta televisión, agradecer inmensamente a los miles de alicantinos que se han volcado este fin de semana con las diferentes entidades y asociaciones que buscaban dar respuesta rápida a esta desgracia terrible que ha sucedido. Nosotros vamos a correr un tupido velo, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de cultura. Hoy es lunes, seguramente lo sepan, claro, como para no saberlo. Elena Colina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Los lunes aquí tienen nombre propio, son de Elena, o al menos un tramo, ¿no?, de la explanada, y a lo largo de esta temporada hemos estado haciendo viajes hacia los diferentes músicos y a sus historias, a sus vidas, y hoy tú nos dijiste, no solo vamos a hacer un viaje hacia alguien muy importante, relevante, una figura histórica de la música, sino que voy a pedir ayuda. Sí, hoy vengo acompañada, además por uno de mis alumnos, se llama Alex Pérez, y Alex empezó conmigo con 2 añitos y medio, así que fíjate todo el bagaje y recorrido que tiene como violinista. Bueno, Elena Colina, vamos a darle la bienvenida a este joven, es luthier, ¿no? Claro, luthier es quien hace el... Claro, el luthier es del que vamos a hablar, el que lo hace, y él es violinista. Vale, violinista, así que yo buscaba un nombre más bonito. No, violinista es precioso. Muy buenas tardes, Alex. Hola, Carlos. Vamos a hablar de Stradivarius, lo comentábamos al principio, son unos violines hechos por Stradivarius, él se llamaba Antonio Stradivari. Hizo medio millar de violines y desde entonces pues, se han convertido en piezas de coleccionista que lo van a oír de nuestra voz y sobre todo de la suya, valen millones. ¿Tú tienes alguno? No, que más quisiera yo, pero... Venga, que aquí viene el pero. Tengo un monteñana, que monteñana fue un alumno de Stradivarius. Alex, ¿tú tienes un violín de estas características? Ojalá tenga uno.
¿Qué piensas cuando escuchas la palabra Stradivarius? Pues pienso en el mejor violín del mundo, como si fuese en el fútbol una pelota muy buena, histórica, o en los coches el coche más rápido o el más bueno del mundo. Para los violinistas el Stradivarius es una leyenda. Claro, yo te he preguntado si tenías uno, me has dicho que no, ¿verdad? No es un secreto, de verdad no lo tienes. No. ¿Y te gustaría tocar alguno? Muchísimo, pero me daría un poco de miedo porque algunos pueden valer más de 10 millones de euros. Y si se te cae, ahí la hemos liado. Si se me cae ya no dormiría por una semana. Hablábamos, hacíamos un pelín de spoiler, Elena y yo, hablando sobre quién hacía realmente estos violines. ¿Tú tienes idea de quién era? Sí, se llamaba Antonio Stradivari, nació en Cremona y en Italia hace más de 300 años. Hizo un montón de instrumentos, pero los más famosos fueron sus violines. Violines, claro, han pasado ya algún que otro siglo, siguen estando bien, siguen existiendo a día de hoy, Elena. Sí, existen. Lo que ocurre que todos están arreglados. Tú imagínate que en aquella época se utilizaban cuerdas de tripa de corderito, entonces las ponían a secar y luego eso lo enganchaban. Al día de hoy estarían mal y todos los Stradivarius que se tocan están arreglados por luthieres. Claro, con lo cual han llegado nuestros días, pues por ejemplo como los templos egipcios, pero reconstruidos, o como el Coliseo romano. Todo ha tenido que tener su reparación y aún así, oye, pues también es todo un éxito que hayan llegado a día de hoy. Alex, ¿por qué crees que son tan famosos los Stradivarius? Porque nadie sabe exactamente por qué son tan buenos. ¿Nadie? Bueno, hay teorías que dicen que la madera estaba sacada de árboles que crecieron en una época muy fría, otros dicen que es por el barniz y otros dicen que es por la forma que le daba Stradivari. Yo creo que está de acuerdo y que es un cómputo de todo lo que ha dicho. Y tú piensa una cosa, es que los pinos que se cortaron estaban a 1600 metros de altitud. Ahí es nada. Ahí es nada. En esa época estamos hablando de que cuando le llegó a Stradivarius la madera habían pasado entre 150 y 300 años antes. Claro, no es que corten y Stradivarius haga el instrumento. Claro, sino... este señor no se levantó un día, mandó a unos alpinistas allí a cortar pinos. No, y es que de hecho en esa época hizo muchísimo frío, por lo tanto los aros fueron muy concéntricos, pero además muy juntitos los del pino, y eso apenas tuvo porosidad, y luego como los echaban por los ríos, los llevaban por los ríos, el agua cogió, claro, y todas las sales minerales del río, y lo secaron, y claro, se secó esos 150, esos 300 años, con todo lo que llevaba el río y con todo el frío que habían soportado. Me encanta esto, Elena. Es que me encanta la historia, pero sobre todo cuando nos lo contáis vosotros. A ver, Alex, yo no sé si lo sabes, ¿has visto alguna vez el programa de La Esplanada? Imagino que sí. Sí. Claro. Nosotros nos gusta mucho interpelar al público. Entonces vamos a hacer un juego. Tú imagínate que tienes delante un Stradivarius, pues este violín del que estamos hablando, no la tienda de ropa. Tienes un Stradivarius y en el otro extremo, en la otra mano, tienes un violín moderno excelente. ¿Tú crees que notarías la diferencia? No creo. He leído que hay muchos violinistas profesionales que no han notado la diferencia entre un violín bueno y entre un Stradivari. Pero eso es sorprendente, ¿no? Sí. También dicen que los Stradivarius tienen una personalidad súper única, como si cada uno tuviese su propia voz. Sí, es verdad. O sea, ya no solamente importa la calidad y el volumen, ¿no?, del sonido, sino cómo se siente el violinista cuando lo toca y cómo funciona en sí el instrumento con ese violinista. Vamos, que es más por un hecho simbólico histórico, ¿no? Bueno, son muy buenos, pero también hubo Amatis y otros muchos más. Tú piensas que de los 1200 violines que hizo Stradivari,
han llegado a nosotros 600. Es que Stradivari, bueno, Stradivari se dice, y Stradivarius su forma latina, Sí. ¿no? Vivió 92 años. Fíjate Madre mía, tú. Més que un cul de morter enmig d'un bancal, más que un culo de morter en medio de un bancal. Sí, entonces trabajó mucho. Claro, porque ¿de qué época estamos hablando? ¿Cuándo se construían estos violines? Pues donde llamaban la época dorada, aproximadamente en el año 1700-1720. ¿Y qué tienen de especial o qué tenían de especial? Pues que el sonido era tan potente que cada vez lo tenían que hacer en sitios más amplios para que el violín se escuchara mejor. O sea, podemos decir que Stradivari estaba adelantado, ¿no?, a su época. Exactamente. Ostras, y cuéntanos alguna anécdota interesante que tengan. Pues hay un Stradivarius que se llamaba El Mesía. Hostias, suena imponente, ¿no? Importante también. Sí, y está tan bien conservado que parece nuevo. ¿Y dónde está? Está en un museo de Oxford, en Inglaterra. Elena, ¿dónde podemos encontrar estos violines? Pues mira, tenemos en el Palacio Real de Madrid, tenemos el Cuarteto Palatino, que se lo compró el rey Carlos III a su futuro hijo Carlos IV. Y no lo tocan mucho, pero una vez al año pues lo sacan. Salen a pasear, ¿no? Lo sacan a pasear. Es que si no se estropea, es una pena porque los violines, si no se tocan habitualmente, se estropean. Hemos hablado de anécdotas. ¿Cuál es la historia más impactante que hay alrededor de estos violines? Pues del Stradivarius de Lady Blunt. Lady Blunt, a mí me suena, ¿no? ¿Qué pasó realmente? Pues que el violín se vendió por casi 16 millones de dólares. 16 millones. Sí, y el dinero fue destinado a las víctimas del tsunami de Japón de 2011. Bueno, esto pone a la música a otro nivel, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que tienen documentación, esos violines, y toman siempre el nombre del antiguo propietario. A lo largo de esta temporada, Elena, tú y yo hemos hablado de música, de anécdotas detrás de la música, y muchas veces aparecían los robos. ¿Ha habido algún robo importante? Sí, han sido robados Stradivarius a lo largo de la historia. ¿Y los han recuperado? A veces sí, como son tan famosos es difícil de vender sin que alguien no los reconozca. Si pudieras viajar al pasado y hacerle alguna pregunta a Antonio Stradivari, ¿no? Hemos dicho que se llamaba, ¿qué le preguntarías? Pues que cuál era su secreto, ¿Y qué crees que te respondería él? que no hay ningún secreto único. que no hay ningún secreto único, que él mejoró y se fijó en todos los detalles. La verdad es que tener un Stradivarius en las manos para mí es algo como muy religioso. Bueno, pues Son aquí palabras la mayores. siguiente temporada vamos a gestionar para que tú nos toques aquí en directo con un Stradivarius. Ojalá. Hoy que nos está viendo muchísima gente, también algún que otro niño, ¿qué le dirías a esos niños que nos están viendo? ¿Por qué deberían empezar a tocar el violín? Pues que no hace falta tener un Stradivarius para tocar bien el violín, que con esfuerzo y dedicación y nunca rendirse pueden tocar bien un Stradivarius, sin Stradivarius pueden tocar bien el violín. ¿Tú quieres tocar alguna vez un violín Stradivarius? Pues sí, me gustaría mucho. ¿Tú crees que lo conseguirá, Elena? Yo creo que sí, porque además Alex tiene muchísimo talento, es muy trabajador y bueno, ¿qué te puedo decir? Es un alumno espectacular. ¿Tienes algún sueño en mente? Seguir estudiando, seguir trabajando y que algún día pueda tocar en Stradivarius. Oye, pues ojalá y así sea. Muchísimas gracias, Alex, por estar esta tarde con nosotros, Elena, por traérnoslo, qué maravilla. ¿Cuántos años tienes ahora? 10. 10 años. Y fíjense cómo habla y además toca el violín de excepción. Pasa muy buena tarde. Gracias. Que, por cierto, para aquellos que no lo sepan, fue el presidente de Plaza del Mediterráneo, que igual esta hoguera les suena, en 2025, ¿no? Sí. Con Leire Arellano. Pues ahora te voy a contar un secreto. Mientras tanto, Elena, quiero aprovechar estos últimos minutos para darte las gracias por estar una temporada más con nosotros, por ponerlo siempre tan fácil y por ser esa mujer que nos alegra incluso un lunes, que no es fácil, señoras y señores, y tú lo consigues. Gracias, Carlos. El placer de verdad es mío. Es un privilegio estar aquí y estoy muy a gusto. Estamos pendientes de embarcarnos en un nuevo viaje, pero ahora habrá que esperar
2 mesecitos, atracamos barco y recuperamos en septiembre para zarpar. Aquí estaré, claro que sí. Decíamos, tú eres de Plaza del Mediterráneo. Hoy vamos a hablar de bellezas del fuego. ¿Quién es la belleza del foc infantil? Leire Arellano, que tú la conoces bien. Sí. ¿Es simpática? Sí, mucho. ¿Es tu amiga? Sí. Pues mira, vamos a hablar de bellezas del fuego porque hemos estado hablando con ellas en el penúltimo racó de festa de la temporada, sin Ubaldo Aracil, pero con 3 estupendas invitadas. ¿Quieren conocerlas? Ellas son Alicia Crevillén, María Vicenta Martín Zarco y por último, Mar Rodrigo. Han pasado varias décadas entre ellas cuando fueron bellezas del foc y mucho ha cambiado y otras cosas no tanto. Hasta luego, volvemos mañana y les dejamos con este reportaje. Desde la primera joven, que representó a Alicante en el año 1932, 155 mujeres han tenido el privilegio de ostentar la banda de bellea del Foc d'Alacant, un privilegio que otorga la fiesta de les Fogueres desde hace casi 100 años. Yo creo que la figura de la bella del Foc es muy importante, no solo dentro de la fiesta, sino también dentro de la ciudad, ¿no? Muchísima ilusión, no querer, pese al cansancio muchas veces, pues no querer perderme ni un segundo. Para mí es un cargo importante, pues sí, lo es, y una representación maravillosa. Un cargo con muchos claros y alguna anécdota en la sombra y a las que intentamos ahora arrojar luz. Es algo que no he contado nunca. El lunes que yo me marchaba a Japón, mis padres me llevaron al aeropuerto, después de empaquetar, pues imaginaros, un traje, cosas para estar una semana en Japón, y yo me puse a llorar porque no me quería ir. Y a nosotras, cuando íbamos a pasar, ya entraba la prensa y nos quedábamos. Entonces también salimos al día siguiente en las portadas, pues porque nos plantamos. Yo nunca me he considerado, a pesar de los años que hace, no me he considerado nunca una mujer objeto, ni una mujer florero, ni una mujer de esos títulos que catalogaban. Porque aunque los cargos pasan, las personas quedan y las historias también. Hoy escuchamos a las mujeres de la festa, les bellés del Foc d'Alacant, a las que se casaron un año con la fiesta de las hogueras y se convirtieron en novias alicantinas. Mi elección fue en el Pitiu Rochelle. Pues fue una elección, pues, a ver, no tiene nada que ver con como las que se hacen ahora, ¿no? Con los bailes y las puestas en escena y demás. Nosotros en la época nuestra, pues salíamos hacíamos un desfile directo con el traje de noche y directamente pues nos cambiábamos luego de alicantina, de novia alicantina y hacíamos el otro desfile y ya nos elegían. O sea, era muy cortito. Para mí, lógicamente, supuso una alegría inmensa, porque en la época mía, por ejemplo, el mismo año que éramos belleza, nos presentábamos a Bellezas del Fuego. Salí siendo la más jovencita de las 5, yo solamente tenía 4 damas y supuso una inmensa alegría. La verdad es que sí, era muy joven, pero me hacía mucha ilusión, como a cualquiera de mis compañeras. Mi elección fue en el pabellón de deportes, en el Pitiu Rochelle, pero era en el pabellón, pues porque no estaba el centro de tecnificación y era el pabellón de deportes que teníamos. Una de esas elecciones creadas por José Ángel Guirao, con tanto arte y con tanto cariño, y me contaba la gente de la hoguera, ya verás qué bien, qué bonito, qué escenarios, qué maravilla. Me pareció espectacular, porque siempre se recreaba algún motivo de la ciudad, algún rincón de la ciudad. Ese año se recreó la concha de la explanada y la explanada, y bueno, los bailes, las actuaciones, o sea, era realmente en el pabellón se hacía un escenario central principal, detrás, en las gradas, tras el escenario, estábamos las bellezas y había una pasarela recta que al final pues acababa en un fondo de saco donde girábamos, o en los distintos años habrá sido de distinta manera, pero era como es el pabellón, y una pasarela larga pues por la que transitábamos, íbamos, veníamos, y bueno, pues el público a ambos lados, en las gradas del pabellón,
muy bonito. Una sorpresa, importante sorpresa, porque yo no venía, ni mi familia venía del mundo de la fiesta. Nosotros, de hecho, llevábamos unos poquitos años viviendo en Alicante. Nos habíamos integrado en la fiesta, en la calle en la que vivíamos, en Florida Sur, en la calle San Lorenzo, haciendo pues la calle adornada. Pero no teníamos mucha relación, entonces el que mi foguera nos propusiera ser belleza, porque además mi hoguera lo hace así, busca alguna muchacha del barrio que tenga relación con la foguera, aunque no esté, a ser posible que esté viviendo ahí, aunque no esté su familia, es una manera también de integrar, de hacer crecer la asociación, porque somos asociaciones culturales. Y pues cuando a mis padres les propusieron, ellos me propusieron ser belleza de la hoguera, a mí en principio me resultó extraño, no me sentía identificada, ¿no? Yo estaba estudiando, en ese momento estaba estudiando COU, no estaba la ESO y el bachiller, ¿no? Teníamos el BUP y el COU, y bueno, pues acepté, lo vi como una forma de conocer la fiesta bien y conocer la fiesta por dentro, lo que yo no imaginaba. Y no me lo imaginaba porque mi hoguera cumplía 10 años, era una hoguera joven, una hoguera de barrio. Yo era una absoluta desconocida, mi familia no era una familia festera, con lo cual me sorprendió gratamente, por supuesto, el título, pero creo que las portadas de periódico de ese día, el del día de la elección, mi cara pues es lo menos estético y que se puede, porque era una mezcla entre estoy sorprendida y voy a empezar a llorar, pero creo que el gesto es feo directamente, o sea, muy bonita no salí, la verdad. Mi elección fue en la Plaza de Toros y bueno, pues como todas supongo es una noche mágica. Yo lo que más recuerdo, aunque parezca increíble y es verdad que en el momento en que te nombran es especial, yo lo que más recuerdo y me sigue emocionando cada vez que voy es la salida conjunta en traje de noche, que es ese primer encuentro con la Plaza de Toros en las que salimos todas y se nos nombra, ¿no? Estas son, en mi año, las bellezas de Alicante, ¿no? Es realmente especial. Ese momento yo, mira, todavía me sigue poniendo los pelos de punta. ¿Qué supuso para ti ser la belleza del 2000 cuando cambiábamos de siglo? Pues parecía que se acababa el mundo, ¿eh? Parecía que se iba a acabar el mundo, no se acabó nada, hemos seguido todos igual de bien, pues para mí es un orgullo. Entonces no, de verdad que no me lo planteaba como era mi año en el que yo iba a ser belleza de mi hoguera y por tanto optaba a ser bella del FOC, pero ahora después con el tiempo me hace como especial ilusión que sea ese número tan fantástico y tan, en el fondo, tan especial. Fue un cambio radical, pero siempre diré que el cambio más bonito de mi vida. Es el año más especial que cualquier mujer alicantina puede vivir y bueno, en mi año todavía más porque bueno, yo salí elegida un sábado y el domingo teníamos pues bueno, los típicos actos primeros de elección y el lunes me fui a Japón. Entonces casi no pude saborear el reinado recién elegida, ¿sabes? Entonces me fui a Japón con el ayuntamiento y estuve allí unas semanas. Es algo que no he contado nunca, es primicia. El lunes que yo me marchaba a Japón, mis padres me llevaron al aeropuerto, después de empaquetar, pues imaginaros, un traje, cosas para estar una semana en Japón, y yo me puse a llorar, porque no me quería ir, quería estar con mi gente, quería vivir esta emoción que estaba recién aterrizada en ella, y quería pues estar con mis damas, estar con mi hoguera incluso, porque no había tenido esa oportunidad. Y bueno, pues me tenía que ir con el ayuntamiento porque celebraba Toyooka, que es una ciudad hermanada con Alicante, una fiesta y nos invitaron al ayuntamiento y el ayuntamiento pues nos invitó a nosotros y bueno, a nosotras y bueno, la verdad es que fue una experiencia inolvidable.
Para quien no lo sabe y para quien lo sabe, hay una anécdota principal, que hubo una huelga general de media jornada, porque no fue ni siquiera de toda la jornada, y yo estaba entre la elección y la proclamación, yo todavía no había sido proclamada. Y bueno, inocente de mí, pensé que no me conocería nadie, y allí estuve en mis piquetes informativos en la puerta del Corte Inglés, como tenía que ser para que se cerrase ese día, ¿no?, protegiendo y defendiendo el derecho a la huelga. Y bueno, pues salí en todas las portadas, creo que me hice famosa ese día. A partir de ahí ya dije, mi faceta política o sindical, yo no era en ese momento nadie relevante, sí estaba en el Consejo de la Juventud de Alicante, pero bueno, más allá de eso, con lo cual, bueno, pues preguntárselo a otros. A mí, si me tenéis que preguntar, ¿me conocéis por Bellesa del Foc? Y si me conocéis por Bellesa del Foc, preguntarme de cuestiones de la fiesta, ¿no?, porque en ese momento además fue un momento complejo. Si alguien piensa que la fiesta tiene un color, la fiesta no tiene un color. La fiesta no es de la derecha o de la izquierda, la fiesta es de las personas que forman parte de la fiesta. Y la fiesta es el colectivo organizado más importante que tenemos en la ciudad, con lo cual imaginad que tenemos de todo, ¿no? Con lo cual tuve la oportunidad de conocer a mucha gente y vivir en ese sentido muchas experiencias. Experiencias que forman parte de estas tres mujeres de fuego intergeneracionales, pero si hay un recuerdo que se mantiene nítido en sus memorias, ese es el de sus fogueres como Bellesa del Foc d'Alacant. Pues las hogueras del 83 las recuerdo disfrutándolas a tope y con una cantidad de actos tremendos, porque obviamente en la época nuestra no teníamos hotel, ¿no?, como ahora tienen todas las bellezas y damas, ¿no?, tienen su hotel, su maquillador, Nosotros en la época nuestra nada, entonces te peinabas el día 19, estabas peinada hasta el día de San Juan, hasta que era el día de la crema, y las recuerdo pues llegando a casa a lo mejor a las 6 o las 7 de la mañana, con el tiempo justo de poder ducharte y volver a cambiarte con el traje de novia alicantina y volver a la marcha. O sea, eran 24 horas prácticamente en la fiesta, ¿no? Pues de un sitio a otro, donde nos requerían, ahí estábamos, y las recuerdo muy movidas, a tope. Eso, tengo una cosa curiosa, ¿no? No lo sé si mucha gente lo sabe, pero el año que yo fui belleza nació mi hermano. Yo tengo un hermano, mi hermano Gaby, que lo conoce todo el mundo, que tiene diversidad funcional, y mi hermano nació en el año que yo fui Bellesa del Fuego. Entonces el acto, hay muchos actos muy bonitos, ¿no?, las ofrendas, muchas cosas, ¿no?, pero ese año en concreto yo fui la madrina de pila de bautismal de mi hermano, y yo fui como Bellesa del Fuego. Entonces fui vestida con el traje de novia alicantina a bautizar a mi hermano, junto con su padrino, que precisamente era el presidente de la hoguera entonces de Florida Portazgo, Pepe Cantos. Y ese año, o sea, ese acto para mí es un acto muy especial, muy especial. Las mascletas eran, pues las mascletas en realidad eran, hombre, como ahora, menos ruidosas, ¿no?, con menos pólvora, pero igual la gente las disfrutábamos, porque las disfrutábamos igual, ¿eh? No hay hogueras sin pólvora y sin fuego y sin música, ¿no? Entonces en la época nuestra, más pequeñitas, pero igual, vamos, se vivían igual de intensas. ¿Dónde eran? Yo quiero recordar que eran en Luceros también, y luego teníamos, sí que es verdad que teníamos los fuegos de aquí de la playa del Cocó, pero sí que teníamos los fuegos con el correfox, o sea, se hacía en el paseo, y yo recuerdo, no ese año, porque yo los veía, los fuegos artificiales, los veíamos desde la terraza del hotel, ¿no?, del Hotel Meliá, y al año siguiente yo sí que me fui al paseo de la playa, ¿no?, del Postiguet, a correr los correfox, porque a mí me gustan mucho, ¿eh? Pero lo hice un año solo, porque me daba luego miedo con ese fuego encima, digo, un día me quemo. Las hogueras del año 92, con mi presidente de gestora, Conrado Albaladejo, con toda la gestora, me gustaría nombrarles a todos, pero en este momento pues alguien me dejaría, con lo cual también con Luis Botella, porque fue año de cambio de gestora, con lo cual he estado con los dos presidentes. Recuerdo algo que dijo Conrado al principio,
intenta escribir todo esto, intenta guardarlo de alguna manera porque luego se irá olvidando. ¿Qué sucede? Que bueno, puedes empezar escribiendo, al final tienes poco tiempo, pereza, hay que ser muy apasionado, muy apasionada de la escritura y de la lectura, y aunque me gusta, pues creo que al final tan metódica como para estar escribiendo un diario no soy. Tampoco me gusta a veces leer lo que escribí hace 30 años, me da un poco, no sé, a mí me da un poquito de cosa, ¿no? Cómo pensaba entonces o cómo sentía entonces. Prefiero que esos recuerdos vayan madurando, y entonces yo ahora os los cuento, te los cuento pues como creo que los viví, que una gran parte lo viví así, ¿no? Pero otra parte pues la he ido modelando. Muchísima ilusión, y no querer, pese al cansancio muchas veces, pues no querer perderme ni un segundo. Estábamos en el hotel, estábamos en el Meliá, y por la mañana venían el Pesca, José Plana el Pesca y José Manuel el peluquero, y venían a arreglarnos, y era muy divertido porque ellos empezaban contándonos pues todas las anécdotas de las bellezas anteriores, y venga chicas, y venga ya estáis listas. Y a partir de ahí pues sabéis que son pues actos, visitas a fogueras, a barracas, desfiles. En aquel entonces se desfilaba el día 21 entrada de bandas, el día 22 ofrenda de flores, y nosotras empezábamos abriendo los desfiles con nuestra foguera, es decir, Belleza del Foc con su foguera y mis damas de honor, Toñi Martín Zarco Marín, que ha sido presidenta de Federación también, hermana, tía de Bellas del Foc, dama del Foc, Vivian Soriano de Calvo Sotelo, Ana de la Goteta y María del Mar de Florida Portazgo, Ruiz de Zafra de Florida Portazgo. Ellas salían pues también con sus hogueras, y bueno, pues detrás de nosotras, ya en orden, por el orden de numeración que tenía cada foguera, desfilaba, y al final con gestora cerrábamos así los 2 días. Es más, a mí el día 21 recuerdo, y el día 22 probablemente no dio tiempo porque fuimos a la Plaza de Toros y de la Plaza de Toros a desfilar, pero el día 21 me llevaron a Florida Sur, hice un pasacalles, me monté en el autobús con la hoguera, desfilamos. Ese año, como había obras, yo creo que estaban las obras de Alfonso el Sabio, entonces las mascletas se tiraban en donde ahora está el auditorio de la Diputación, que entonces era hay un espacio, el aparcamiento, había un aparcamiento que eso estaba libre, y ahí se montaba la barraca popular. Ahí se tiraban las mascletas, y de hecho desde Plaza de España salían los desfiles. Eran más sencillas, yo creo, que las ofrendas. Había hogueras que no, había hogueras que hacían ofrendas espectaculares, pero nuestras ofrendas terminaban en la plaza del ayuntamiento, se colocaba allí un tapiz de flores y terminaban allí. Mi ofrenda empezó con mi hoguera, y mi hoguera ese año hizo un esfuerzo muy grande y llevaba un cesto con flores, y luego terminó con gestora, lloviendo. Y lloviendo tuvimos que resguardarnos como salíamos por la calle, por Carrer San Vicent, nos tuvimos que resguardar en el edificio que hay, casa cuartel, en el cuartel de la Guardia Civil. Ahí nos atendieron muy bien, fenomenal, estuvimos muy a gusto, y nosotras desfilamos pese a que llovía. Hubo comisiones que soportaron bastante agua, bastante lluvia, nos llegaron a preguntar qué hacíamos, porque además nuestras mantillas más grandes, con los cañones más altos que las de ahora, y de hecho he traído una por si queréis, con mucha facilidad se venían abajo, pero dijimos, mira, aun con el riesgo de llegar como flores marchitas, pero tenemos que desfilar porque la fiesta ha desfilado y ha habido bellezas que se han mojado, ¿no? Entonces habrá que hacerlo también, claro que sí. Pues mascletas, a mí es que me encantan las mascletas, me siguen encantando, creo que es, no podría decir mi acto favorito porque todos lo son, pero es lo que me remueve el alma, ¿no? Porque ese sonido, ese estruendo en luceros es único, y bueno, pues vivirlo como Bella del Foc es tal privilegio que de verdad se te queda grabado para toda tu vida, porque al final ofrendas, es verdad que hacerlo como Bella del Foc es muy especial, pero yo sigo haciendo ofrendas todos los años, 26 voy a hacer ya posterior, y siempre hago la ofrenda, ¿no?, a la Virgen del Remedio, pero ese momento en el que tú eres la protagonista de decir, señor Pirotecnic, por comenzar la mascleta,
es que es un regalo infinito. Mis mascletas fueron en luceros, entonces todavía no había control de pólvora, por tanto todo era maravilloso y aquello temblaba todo y bueno, la verdad es que las recuerdo con muchísimo cariño. Mi crema, pues triste, porque parece que se te acaba parte de lo que llevabas mucho tiempo esperando, ¿no? O deseando más que esperar. Pero que va, empieza. Lo que pasa es que todavía no eres consciente. En mi caso, tú piensas que yo salí elegida belleza de mi hoguera, de Carolinas Saltas, y ese mismo año, es decir, además mi hoguera era la última que presentaba, el 30 de abril, me acuerdo perfectamente, y el 20 de mayo salí elegida, Bella del Foc. Entonces yo realmente como belleza de mi hoguera estuve 20 días. Y entonces crees que se acaba, pero no, empieza todo, pues muy emocionante, lloré mucho, porque yo lloro siempre. Yo lloré cuando me eligieron, lloré en la crema, lloré cuando me despidieron, bueno, cuando despedí, o sea que soy muy emocional para eso y lloro mucho y entonces no me gustaba tanto, ahora ya lo llevo mucho mejor. Que sí que es verdad que ya mis pendientes me pesaban mucho y yo tengo las orejas bastante pues, delicadas. Entonces yo vivía absolutamente todas las hogueras que me dio un miembro de federación, entonces comisión gestora, un anestésico bucal, y entonces yo me lo echaba pero continuamente en las orejas para que me durmiera las orejas y no me pesaran los pendientes. Pero por lo demás, pues esto José Manuel Lledó, que fue mi presidente, habla de mí mejor que yo incluso. Cuando me describe me dice, Mar es una Bella del Foc todoterreno. Dice, no había quien pudiera con ella. Y es un poco así, yo quería estar en todo, no me quería perder nada, bueno, quería aprovechar la oportunidad que me había dado mi jurado en poder vivir ese sueño, ¿no? Y bueno, en mi caso una anécdota negativa fue que mi hoguera, que era Carolinas Saltas, se cayó. El monumento se cayó y fue una época un poco dura. La comisión gestora no sabía cómo decírmelo porque sabía que lo iba a llevar un poco mal y bueno, fue un poquito triste. El problema es que no estaba con ellos. El problema es que no tenía la oportunidad de estar realmente con ellos y abrazarnos todos juntos, ¿no? Imagínate, además me acuerdo, me lo dijeron en la entrega de vehículos oficiales y no sabían cómo decírmelo y me lo dijeron allí un poco para que pudiera pues, digerirlo, ¿no? Y bueno, en cuanto pude, que fue realmente tarde, muy tarde esa noche, me llevaron a estar con mi presidente, con José y con mi gente, con mi hoguera. Mujeres que han ido adquiriendo mayor peso, pero no solo representativo, también una mayor influencia, porque de aquellas bellezas del fuego a las de ahora, no solo las distancia el tiempo, sino la evolución de la sociedad y los cambios que les bellezas del Foc han ido teniendo con el paso de los años. Yo lo que veo muchísimo en el cambio, por ejemplo con mi hija lo observé, pues eso que te comento, por ejemplo, lo del hotel, maravilloso, o sea, una persona que te ayudan a vestirte, te ayudan a maquillarte, te peinan. Esa gestión, en cuanto a gestión personal, lo he visto un cambio abismal. Y luego lo que es en sí la fiesta, igual. Hay muchos actos, pero están muy bien programados, están muy clasificados. Es eso, lo que más noto yo en la fiesta, hombre, la fiesta, lo que es fiesta en sí también ha cambiado, ¿eh? Los desfiles hay muchísimas más hogueras, es mucha más gente la que está implicada, no hay un día de ofrenda, ya son 2. Bueno, pues un poco todo lo que conlleva el tener más gente en la fiesta y más actos, ¿no? Pero hay esos factores importantes, por ejemplo, lo de las chicas, vaya, el servicio de la asistencia para ellas me parece increíble. La fiesta ha evolucionado.
ha evolucionado en su dimensión. Es una dimensión mucho, no tanto por hogueras, porque ya en mi año eran 88 hogueras, o sea que no tanto en número, pero sí en la dimensión que alcanza la fiesta fuera de Alicante, ¿no? Es muy conocido pues el ambiente que se crea ahora con tantísima gente de fuera. Antes venía gente de fuera, pero no realmente tantos turistas como ahora. Y entonces eso le da una dimensión a la fiesta pues grandiosa. En cuanto al papel de la Villa del Foc, pues ahora mismo tienen miles de actos que ya en mi año me parecían que eran muchísimos, pues ahora muchísimos más, ¿no? Es verdad que yo todavía soy relativamente, yo ya tenía maquillador, entonces yo soy de las que todavía disfrutaron de ciertas ventajas como tienen ahora, ¿no? Es verdad que a ellos ahora pues hay muchas veces que les dejan vestidos o que yo en ese momento no, pero bueno, la figura yo creo que ha evolucionado en cuanto a su presencia también, ¿no? Yo creo que la figura de la Villa del Foc es muy importante, no solo dentro de la fiesta, sino también dentro de la ciudad, ¿no? Yo creo que es un papel importantísimo de cara a la promoción turística, ¿no? de nuestra fiesta, de nuestra ciudad, cuando van tanto a Valencia, Castellón, a Murcia, a Burriana o a Fitur. O sea, no sé, yo creo que hay que valorarla porque también son personas que dejan durante todo un año una vida apartada y que se dedican en cuerpo y alma pues eso, a defender y a promocionar nuestra fiesta que tanto queremos. Lo recuerdo como intenso, no parar, había momentos en los que estábamos cansadas y decías, necesito, pero creo que era mejor, era más natural. Yo a los ensayos de la elección iba desde la universidad, venía a lo mejor mi presidenta, Lola Ten Miralles, que es una gran festera también, pues venía a recogerme, pues yo estaba en vaqueros, ella llevaba algo de ropa en el coche, me ponía una falda, me pintaba un poquito y íbamos a los ensayos. Había compañeras que iban un poquito más arregladas, pero yo creo que la mayoría íbamos del estudio o del trabajo directamente sin preocuparnos tantísimo de la estética y de la imagen. Me parece que ahora, pero a todos los niveles de la sociedad, esto no son las hogueras. Somos esclavos de la imagen, somos esclavos de la estética, somos esclavos... La espontaneidad muchas veces la estamos perdiendo. Uy, has dicho eso, eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Que es lo peor que puedes hacer, no es eso, lo peor que puedes hacer es hacerle daño a alguien, ¿no? De manera aleatoria, eso es lo peor que puedes hacer. Equivocarte no es malo. Yo nunca me he considerado, a pesar de los años que hace, no me he considerado nunca una mujer objeto, ni una mujer florero, ni una mujer de esos títulos que catalogaban, porque yo he tenido siempre libertad absoluta para poder decir y pensar y opinar lo que he considerado que era lo que yo, o sea, iba con mis ideales. Entonces, para mí es una figura muy importante. Es la representación de nuestra fiesta. De hecho, si cada hoguera tiene su representante femenina, lo normal es que Alicante tenga su representante femenina a título de la ciudad, ¿no? Entonces, para mí es un cargo importante, pues sí, lo es, y una representación maravillosa, porque hoy en día cualquiera de las mujeres creo que está suficientemente preparada para poder desempeñar ese cargo y cualquiera que se le represente, se ponga por delante. Cuando empieza este cargo, empieza porque se busca una representación para la fiesta, la fiesta se crea y se busca una representación femenina porque tiene mucho atractivo turístico, porque tiene el principal atractivo es la reina de las fiestas. Estamos hablando de una época en que eso es así. A lo largo de los años, no creo que la relación, ahí cada una tiene que explicar la relación en su año, ¿no? Yo tengo que decir que en mi año yo he estado rodeada de gente magnífica que con mucho respeto me ha llevado y me ha acompañado a todo, pero tengo que decir que nosotras, cuando subíamos a un escenario, no hablábamos, no es como ahora. Cuando estuve en Gestora, una de las cosas que le planteé a Nino que quería que cambiásemos era que pudieran intervenir las bellezas y las damas del fuego, que puedan subir y saludar a una comisión, que puedan saludar a una fiesta hermana, que no nos quedemos calladas sonriendo en un rincón, ¿no? Esa parte sí que era un poco la de mujer florero, que se ha ido variando, que ha ido cambiando.
Por lo demás, yo creo que con las gestoras fenomenal, o con la federación muy bien, fenomenal, y cada vez hemos tenido más avance y más participación. Aún así, yo pienso que deberíamos ir más allá. Yo creo que la figura de la belleza del folk tiene que poder plantearse, o sea, si puedes inaugurar un local de X, de lo que sea, yo creo que también puedes acudir a lo mejor pues a un 8 de marzo, ¿no?, por la defensa, o sí que puedes posicionarte contra la violencia de género, ¿no?, como mujer que somos, o contra la violencia infantil, o contra... Yo creo que hay cosas que sí que podemos hacer sin entrar en el campo de que no estamos representando a la mayoría, ¿no?, al sentir de la mayoría. Tenemos que avanzar en eso, pero es que al final es la fiesta y es el debate en el interior de la fiesta, porque hay más avances que se tienen que dar. En su momento la representación femenina era lo que atraía turística y culturalmente, pero a lo mejor ahora ya no es lo que atrae. A lo mejor tenemos que tener ese debate, a lo mejor la representación no tiene por qué ser ni femenina ni masculina, tendrá que ser de una persona, la persona que cada comisión decida o elija, o no lo sé, pero yo creo que se tiene que abrir el debate y la fiesta pues tendrá que evolucionar con la sociedad. Creo que mucha gente habla sin saber, es lo primero que podría decir. Mujer florero, ¿por qué? Nosotras tenemos la oportunidad de hablar en cada acto, de comunicarnos abiertamente y de decir también las cosas que no nos gustan, que no siempre van a ser que nos gusten las cosas. Es un estereotipo muy marcado, como otros muchos, como que los padres pagan porque salgan sus hijas y cosas así que son absurdas, y que cuando hablas con X bellas del folk o cuando nos reunimos siempre nos hace mucha gracia. Yo, por ejemplo, que soy ahora barraquera y tengo dos socias más mías que son bellas del folk también, siempre lo comentamos y nos reímos. ¿Cuánto pagó tu padre? ¿Y cuánto? Me refiero, son estereotipos que Alicante entiendo que no todo el mundo es de fiesta y no todo el mundo las conoce. Si conociera a la gente, si conociera a las personas que hay detrás de la figura, sabría por qué son bellas del folk. Y lo que no ha cambiado es la admiración del pueblo alicantino hacia sus bellezas del fuego. A mí me recuerdan pues porque también somos, como todo el mundo sabe, una familia muy involucrada dentro de la fiesta, ¿no? Nos ha dado muchos cargos la fiesta y entonces, claro, el apellido pues es un apellido que está muy marcado. Sí que es verdad que quizás como belleza yo fui la primera, ¿no?, que empezó con el tema, y luego, claro, ha venido el resto de familia en muchas cosas y muchos cargos, y entonces pues eso hace que nos recuerden o nos puedan recordar más. Es verdad que siempre en el mundo de la fiesta, por lo que sea, hay bellezas que te marcan, pues por lo que sea, y bueno, pues a lo mejor puedo pensar que soy una de ellas, yo qué sé. Hombre, mis compañeros de universidad me siguen recordando, con los que me encuentro algunas veces, porque para nosotros, imaginaros aquello, iban a la universidad a hacerme una entrevista y estaban mis compañeros en clase, oye, que ha venido Canal Nou, lo poquito, porque entonces que han venido a hacerte una entrevista. Claro que hay gente de la fiesta que nos recuerda, sobre todo la gente de nuestra generación y mayores que nosotros. Generaciones que vienen detrás, sí habrá gente, pero son muchos años, 34 años, ¿no? Pensar... Nos gustaría, si nuestra experiencia puede servir para aportar algo, lo importante es que estemos conectadas con la fiesta. Yo me quedé en mi foguera. Me he quedado en mi foguera, sigo en mi foguera, no soy la que más trabaja, tengo que decirlo, y en una época de mi vida en la que estoy en plena crianza, pero creo que tenemos que apostar por apoyar a las hogueras lo que podamos. Yo concretamente sigo viviendo en Florida Sur, aunque estuve unos años fuera de Alicante, no, seguí en Alicante, pero lo tengo fácil. Yo he seguido en Alicante, vivo en mi barrio, soy comisionada de Florida Sur, colaboro también como socia de La Florida. Esa es la aportación que puedo hacer, y cuando alguien me pide algo, barracas, pues intento hacerlo. Me consta que mis compañeras también. Es de esa manera de las que nos tienen que recordar. Podemos contar nuestras anécdotas del pasado, pero creo que nos tienen que recordar evolucionando. Yo tengo muchas amistades fuera de Alicante, porque he vivido fuera de Alicante, y me cuesta mucho explicarles por qué cuando voy en la calle, cuando ellas vienen conmigo, están aquí en Alicante, la gente a lo mejor te dice, tu cara me suena.
Y yo intento siempre, no voy a decir, y digo, ay, no, es que tengo la cara muy normal o tengo una cara muy habitual. Y me dicen, no. Y se te quedan así mirando y dicen, tú has ido ver al fuego, ¿verdad? Y es muy gracioso porque dices, oh, peta, ¿cómo se acuerdan? Pero sí, se acuerdan. Y es algo que de verdad te llena de orgullo, porque al final es lo que te he dicho antes, todas dejamos nuestra vida aparte por esta fiesta, por la Festa de los Fogueres, y que te sigan reconociendo es un orgullo. También te siguen llamando de cosas, que seas cargo de honor de alguna barraca o que seas mantenedora en muchos casos. O sea, de verdad que en mi caso es un orgullo muy grande que se sigan acordando de nosotras. Quizá la mayor transformación de Les Belles del Foc d'Alacant no está en la estética, tampoco en los escenarios, ni en la proyección pública que han ganado con los años, sino en la forma de entender su papel dentro de la fiesta, a través de los recuerdos y las experiencias compartidas por María Vicenta, Alicia y Mar. Se dibuja una misma realidad, vista desde tiempos distintos, la de mujeres que han representado a su comisión y ciudad con la misma ilusión, aunque cada generación haya tenido que hacerlo bajo circunstancias diferentes. Cambian las formas, cambian los tiempos y cambian las exigencias, pero permanece intacta la esencia de una figura que sigue siendo memoria, compromiso y sentimiento festero, porque la historia de la Vellea del Foc es en el fondo la historia de una fiesta sin dejar de reconocerse a sí misma.